Derecho internacional privado. Nacionalidad mexicana por naturalización. Nacionalidad por naturalización. Requisitos generales. El extranjero que pretenda naturalizarse como mexicano deberá 1. Presentar solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 2. Formular las renuncias y protestas necesarias. 3. Probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional. Y 4. Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda. En la naturalización tenemos dos vías, lo que es la vía ordinaria y la vía privilegiada. En la vía ordinaria tenemos 5 puntos. El primero dice, residencia de 5 años. Punto número 2, tener hijos mexicanos. 2 años. Punto número 3, ser originario de país latinoamericano o de la península ibérica. Punto número 4, ser descendiente de mexicano en línea recta. 2 años. Punto número 5, haber realizado obras destacadas. Por la vía privilegiada tenemos en el punto número 1 el matrimonio, que tiene que tener 2 años. El punto número 2, ser sujetos a patria potestad de mexicanos, 1 año. Punto número 3, haber sido sujeto a patria potestad de mexicanos, 1 año. Nacionalidad por naturalización. La nacionalidad por naturalización la vamos a ver en los artículos 21, que habla sobre la interrupción de residencia. Artículo 22, conservar la nacionalidad mexicana. Artículo 23, opinión de gobernación. Artículo 24, suspensión de trámite de naturalización. Artículo 25, prohibición de expedición. Artículo 26. Nulidad de naturalización. Ley de nacionalidad. Artículo 21. Las ausencias temporales del país no interrumpirán la residencia, salvo que éstas se presenten durante los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud y excedan en total 6 meses. La residencia a que se refiere la fracción tercera del artículo anterior deberá ser interrumpida. Artículo 22. Quien adquiera la nacionalidad mexicana conforme a los supuestos del artículo 20, fracción segunda de esta ley, la conservará aún después de disuelto el vínculo matrimonial, salvo en el caso de nulidad del matrimonio, imputable al naturalizado. Artículo 23. En todos los casos de naturalización, la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación. Artículo 24. El procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se suspenderá cuando al solicitante se le haya decretado auto de formal prisión o sujeción a proceso en México o sus equivalentes en el extranjero. Artículo 25. No se expedirá carta de naturalización cuando el solicitante se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción primera, no cumplir con los requisitos que establece la ley. Fracción segunda, estar extinguiendo una sentencia privativa de la libertad por delito doloso en México o en el extranjero. Y fracción tercera, cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar su decisión. Artículo 26. La Secretaría declarará, previa audiencia del interesado, la nulidad de la carta de naturalización cuando se hubiere expedido sin cumplir con los requisitos o con violación a esta ley. La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de la cual dicha carta será nula. En todo caso, se dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la Carta a favor de terceros de buena fe. Pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización. Marco constitucional. Artículo 37. Inciso A. Ningún mexicano, por nacimiento, podrá ser privado
de su nacionalidad. Inciso B. La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos. 1. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. Y segundo, por residir durante 5 años continuos en el extranjero. Pérdida de la nacionalidad mexicana. La pérdida de la nacionalidad mexicana la encontramos en el artículo 27, que es de procedimiento, artículo 28, atribuciones de autoridades, artículo 29, afectación a persona, artículo 30, efectos de la pérdida en caso de adopción, artículo 31, opinión de gobernación, artículo 32, previa audiencia. Capítulo 4 de la pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización. Artículo 27. La nacionalidad mexicana por naturalización, previa audiencia del interesado, se pierde de conformidad con lo que establece el artículo 37, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28. Las autoridades y fedatarios públicos están obligados a comunicar a la Secretaría aquellos casos en que tengan conocimiento de que un mexicano por naturalización se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho aviso deberá realizarse dentro de los 40 días hábiles siguientes, contando a partir de la fecha de que se tuvo conocimiento de los hechos mencionados. Artículo 29. La pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización exclusivamente afectará a la persona sobre la cual recaiga la resolución respectiva. Artículo 30. La adopción no entraña para el adoptado ni para el adoptante la adquisición o pérdida de la nacionalidad, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, fracción tercera de esta ley. Artículo 31. En todos los casos de pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación. Artículo 32. Cuando se den los supuestos de pérdida de nacionalidad mexicana, la Secretaría, previa audiencia del interesado, revocará la carta de naturalización. No se olviden de suscribirse al canal para poder recibir las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo referente a lo que nos encarguen los profesores.